Hay una generación de nacionales, de dominicanos y dominicanas, que recordamos, aunque fuera en nuestra primera juventud, en nuestra adolescencia, aquella campaña en el 1974, cuando veíamos en las calles los vehículos militares con las bayonetas y los fusiles exhibiendo pañoletas rojas. ¿Qué significaba aquello? Que los militares estaban defendiendo la permanencia del doctor Joaquín Balaguer. No estoy diciendo ni siquiera la reelección, sino la permanencia del doctor Balaguer. Era una manera de amedrentar además a los votantes, a los electores, diciendo: nosotros estamos favoreciendo la permanencia del régimen presidido por el doctor Joaquín Balaguer. Pasó el tiempo. Yo pienso que siempre debemos recordar aquel primer decreto de don Antonio Guzmán Fernández cuando comenzó el desmantelamiento o la reconfiguración de las fuerzas militares del país para tratar de decirnos que algo iba a cambiar en las Fuerzas Armadas y que todo aquel generalato corrompido y con deudas de sangre iba a desaparecer. Después hubo algunas señales muy contradictorias. Busquen ustedes quién fue el ministro de Relaciones Exteriores y ahí se sabrán algunas cosas. Pero poco a poco hasta desapareció la figura del militar detrás de la silla presidencial, guardándole las espaldas al primer mandatario, al jefe de Estado y de gobierno. Nos fuimos acostumbrando poco a poco a eso. Esas caras adustas en los desfiles, eso se fue escurriendo, pero como solo un grupo de nacionales lo recordaba, otras generaciones lo vieron muy normal. Hubo una sorpresa en el primer gobierno de Luis Abinader. Bueno, ya yo digo primer gobierno, bueno, en este periodo, cuando vimos al presidente Abinader, un hombre que viene de la élite cívica y de algo muy alejado. Yo no creo que él pidiera ni siquiera un jueguito de vaqueros cuando era niño, Los Reyes, pero lo vimos con una chamarra y una gorra militar y muchas personas se asombraron y dijeron: ¿qué? ¿Esto va a volver? Sin lugar a dudas, el presidente se ha acercado directamente a los cuarteles y qué bueno, de una manera para subvenir las necesidades que tienen los militares. Por ahí anda un proyecto para permitir el voto a los militares, que en tiempo electoral no es bueno sacarlo. En muchísimos países los militares votan, pero mientras no voten, cada cabo, cada teniente, cada capitán tiene familia y, claro, y que le dice: mira, la línea es tal. Eso es un poco el esbozo. Pero como dije, habíamos perdido la costumbre de la campaña electoral con el caqui. Lo que pasó este fin de semana ha sido una especie de luz roja que ha traído unos recuerdos que no son agradables y ha permitido que muchas personas, aunque sin voz, piensen algo que se gesta. Y fue ver aquellos camiones con campaña proselitista en favor de los candidatos del PRM y del presidente de la República en los cuarteles de Asua, en el 13º Batallón de Asua y en otros lugares. Eso de verdad asombró a una parte de la población, la que todavía se asombra, porque son muchas las sorpresas que nos da el cambio. Y de inmediato me van a decir: ah, no, ya los cambiaron. Sí, los mandaron a otro lugar. Ojalá que no se afilien a la campaña esos honorables militares en otros lugares, pero la verdad que ha sido una nota no agradable en relación con el compromiso de los militares con la reelección del presidente Luis Abinader. Quien tenga oídos, que escuche, y quien tenga ojos, que vea. Sobre todo porque eso es inconstitucional. Absolutamente. Es inconstitucional. Y vuelvo y lo repito, es inconstitucional. Y hay algunas cositas que sí relajamos. Pero otras que no. Pero hay cosas que no se puede relajar. Y si bien es cierto que en el caso de la República Dominicana, nuestra ley permite que el ministro de Defensa, que ejerce un cargo político, a pesar de tener el servicio activo
y estar en uniforme, a pesar de tener suspendidos sus derechos civiles y políticos, y tiene, ¿verdad?, un rango militar y está desempeñando el cargo político de ministro de Defensa de manera simultánea de ser comandante general conjunto de las Fuerzas Armadas, que es el cargo militar que establece nuestra ley de las Fuerzas Armadas. Eso es una cosa. El ministro de Defensa en la República Dominicana, cuando es un militar en servicio activo, desempeña dos funciones. Él, como persona, está desempeñando un cargo político y la ley se lo permite. Ahora, eso no significa que los militares puedan hacer campañas proselitistas. Eso es otra cosa. Porque, cuidar las formas. Claro, porque lo militar es un estamento del Estado, no del gobierno. Es del Estado. Por eso, cuando a mí me dicen, ¿de quién es el C5I? No, el C5I no es del Ministerio de Defensa. El C5I es de las Fuerzas Armadas, porque las Fuerzas Armadas son un estamento del Estado dominicano, las que son responsables de garantizar la soberanía y la integridad nacional son las Fuerzas Armadas. Esas son las responsables de la defensa nacional. La defensa nacional. Por eso, lo militar es un estamento del Estado y no podemos confundir las cosas. Hay una serie de comentarios. Es opcional de la ciudadanía seguir tomando todo con humor, en broma, y decir que desde aquí lo que hacemos es objeciones a todo lo que hace el gobierno. Y de hecho, es su opción. Y de hecho, yo soy partidaria de que los militares, como en la mayoría de los países, ejerzan el derecho al voto. De hecho, cuando yo inicié mi doctorado, en mi primer tema que yo propuse fue el derecho al voto militar, como pasa en Estados Unidos, como pasa en la mayoría de los países. Ahora, el que usted ejerza su derecho privado al voto es una cosa, y que usted haga proselitismo político es otra cosa. Yo creo que después de esta experiencia, y ojalá en la semana le pregunten algo al presidente, quizás debamos repensar ese asunto, porque como usted dice, ya en muchísimos países votan. Señores, para no engañarnos, fíjense como cuando llega un nuevo gobierno, una nueva administración, se cambian los mandos. Sí. Eso significa, si fueran absolutamente apartidistas, fueran permanentes, claro, tuvieran otro ritmo, igual que lo que pasa con las altas cortes y demás. De modo que ojalá sí, claro, los jueces votan, por ejemplo, claro, los fiscales votan, sí. Los otros estamentos votan. Ahora, comportamientos como esos nos dejan decir a nosotros, nos hacen pensar que entonces no estamos listos para que demos el paso a liberar el voto militar y el voto policial. Cara de la porque moneda. Si con el voto restringido estamos permitiendo esos deslices y esas indelicadezas, imagínese cuando liberemos el voto militar y el voto policial. El comandante va a poner un comando de campaña. Las marchas serán dirigidas por capitanes, coroneles. ¿Y qué le hace pensar a usted que no la dirigen a través de otro? Bueno, entonces eso es una alerta. Mire, yo pensé, y creo que lo comenté aquí, que al principio de año alguien se iba a hacer cargo del sistema penitenciario dominicano. Ay, sí. Alguien, aunque sea una ONG, que vamos a encargarnos del sistema penitenciario. Aunque sea para ganarse una comisión.
Bueno, sí, o el semanal que dice Roberto Santana, que sobre todo en La Victoria. No, ese no, sino que hay fondos internacionales para esas cosas. Para sí, gestarlo. Claro, sí. Pero definitivamente, y es más que lamentable, el sistema penitenciario, bueno, está a cargo de la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales, pero no hay manera, con tantas personas, tantos técnicos, tantos especialistas que hay ahí, no hay manera de que nos atrevamos a enfrentar ese problema. Es como si de verdad quisiéramos tener en ese cuartico del patio de la casa toda esa basura y el poder del crimen que está ahí, no nos atrevamos a enfrentarlo, porque hay dos visiones. Las personas a las que le están violentando todos sus derechos, porque tienen ahí privados de libertad sin sentencia meses, años, y el crimen organizado que está ahí adentro, que el Estado no se atreve ni siquiera a pasarle de lado. Ese no es el que come los pasteles en Navidad o las habichuelas con dulce en Semana Santa. Ese tiene sus comandos ahí adentro. Claro. Pero no hay manera. Parece que para no mancharse las manos, así como yo digo, de esa sociedad civil que mencionábamos anteriormente, que no a la corrupción, no a los ladrones, nosotros somos los puros, ustedes son los ladrones, no se mete con la violencia, ni con el narco, ni con los homicidios, ni con los asesinatos, ni con las violaciones, ni con los estupros, ellos no se meten con eso. Su asunto es de otra categoría. Claro. Y validamos la institucionalidad dominicana en tanto y el PEPCA funciona. Si metemos presos a los políticos, no hay problemas. Lo que ocurrió en La Vega, en un recinto, en la fortaleza de La Vega, yo creo, pero sé que lo que voy a decir no va a estremecer, pero yo creo que debería hacer repensar a las autoridades ese monstruo que tenemos encerrado y que un día puede ocurrir algo similar a Ecuador. Simple y llanamente, un homicida que pertenecía a también estaba imputado por asociación de malhechores, preventivo, él no estaba condenado, él mató a su pareja que lo fue a visitar, él la mató, con un arma de esas de fabricación de las industrias que hay en la cárcel, y además después la ahorcó y grabó un video advirtiendo que a él no le puede pasar nada, que miren lo sanito que está. Si eso no es algo que enciende las luces rojas de una sociedad, yo les pregunto a ustedes, ¿qué puede alarmarnos a nosotros realmente? Dicho sea de paso, y es importante, las autoridades que cuidan el recinto, los compañeros de infortunio, ahí nadie se dio cuenta. Ellos se enteraron al final, a la hora de salida, cuando faltaba la persona. Había una cédula y no tenía persona. Entonces dijeron, pero mira, falta una. Y entonces buscaron y se encontraron con el cadáver. De modo que ojalá las fuerzas vivas de la nación se preocupen ahora por lo que está pasando en nuestras prisiones, porque eso dice mucho de una sociedad, aunque no querramos mirar para ese lado tan oscuro y menos en tiempo electoral. La pausa, Francis.